100. Vamos a empezar a ver lo que es límite, ¿sí? Límite de una función en un punto. Para comenzar a ver este tema de límite de una función en un punto, tenemos que hacer un pequeño recorrido de algunos conceptos. Intuitivamente, y casi por definición, en palabras simples, podemos decir que el límite de una función, ¿sí? En términos generales, es el valor L al cual tiende una función o una sucesión a medida que la variable independiente tiende a un determinado valor, ¿sí? De abscisa o punto x sub 0, o bien a un valor muy, muy grande. ¿Bien? En símbolos está expresado de esta manera, ¿bien? Y casi que mucho esos símbolos uno no los entiende. Pero les puedo indicar que es lo siguiente, más o menos. Eso está diciendo algo así. El límite, cuando x tiende a x0, de f de x, o el límite de f de x, cuando x tiende a x0, tiende al valor L. Esto en símbolos es lo que le dije acá arriba. O bien puede suceder el límite cuando n tiende a infinito, en una sucesión, ¿sí? Ustedes vieron sucesión en cuarto año, vieron sucesiones, dice que a sub n, esa sucesión tiende a ese valor L, ¿sí? Y ahí tienen lo que son las series, sucesiones convergentes o divergentes. Vamos a ver bien a qué se refiere con esto. Pero para comprender mejor esto, vamos primero a trabajar con las paradojas de Zenón, ¿sí? Estos son un conjunto de problemas filosóficos, ¿bien? Que fueron planteados según la doctrina que afirmaba contrariamente a la evidencia de los sentidos, ¿sí? A lo que aquello que se podía ver se oponía a eso que se veía, ¿bien? Entonces, hablaba también de esta idea de cambio que era errónea, la idea de cambio. Por ejemplo, la idea de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es un incremento, ¿sí? Una variación. ¿Una variación entre quiénes? Dice que a medida que varía el espacio, en un cierto tiempo, ¿sí? En una cierta variación de tiempo, se produce una velocidad. ¿Bien? Lo mismo es si hacemos variar la velocidad en función de un determinado tiempo. Surge otro concepto que es la aceleración. ¿Bien? Entonces, estos filosóficos estaban como en contra de esta idea que era evidente a los sentidos. Entonces, para hacerlo vamos a ir a lo que es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Esta es una de las paradojas más conocidas, bien redactadas o escritas por Zenón de Elea. Dice que este filósofo argumentaba en una hipotética carrera, ¿sí? No es que se hizo de verdad esta carrera, pero en una idea de carrera dice que estaba el guerrero, ¿sí? Aquiles, y la tortuga, los separaba unos 50 metros, por ejemplo. ¿Bien? Cuando se larga la carrera, Aquiles comienza a correr y la tortuga también empieza a desplazarse. Pero cuando Aquiles llega a los 50 metros, a donde estaba la tortuga, esa tortuga ya realizó un trayecto. Y cuando después dice que Aquiles llega al lugar donde estaba la tortuga también ya avanzó otro tiempo. ¿Bien? Y de esta manera asegura que Aquiles nunca alcanza a la tortuga y que encima la tortuga le gana la carrera a Aquiles. ¿Bien? Esto es algo que si uno lo trae a la actualidad y con el pensamiento actual, resulta muy absurdo. ¿Por qué? Porque la velocidad que va a tener Aquiles es superior a la velocidad que tiene la tortuga. Y en esos incrementos de espacios y tiempos, ¿sí? Simultáneos, se produce que esto es una paradoja, ¿sí? No puede suceder. Pero bueno, se las dejo por si después la quieren comentar y leer. La otra paradoja es la de la flecha, ¿sí? ¿Y qué dice? Que esta flecha, si uno toma intervalos de tiempo muy pequeños, esa flecha está en reposo y nunca se mueve. Lo cierto es que esta flecha
Si uno toma un intervalo de tiempo lo suficientemente grande, esta flecha sí se va a mover y va a dar en el blanco, ¿sí? Y otra de las características que tenía era que en una flecha, por ejemplo, tampoco podía llegar al blanco. ¿Por qué? Porque para recorrer toda la distancia total, primero tiene que recorrer un medio. Después tenía que recorrer un cuarto, ¿sí? Porque iba recorriendo la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Dice que así como que nunca llegaba. Pero después se determinó que la sucesiva suma de fracciones le podía dar el 1, que era la distancia que era total. Pero bueno, esa era la otra paradoja. ¿Para qué están estas paradojas? Estas paradojas yo se las puse como una lectura para que después pudieran replantearse algunas situaciones. Por ejemplo, en relación a las lecturas anteriores, ¿qué puede decir de ello? ¿Sí? Si tiene alguna opinión de estas paradojas, a ver qué pueden decir. Si pueden relacionar estas paradojas con algún tema o hecho de la actualidad. Y después, la otra actividad podría ser que ideen, creen o escriban una paradoja que les surgen de estas lecturas. ¿Bien? Si a ustedes se les ocurre escribir algo acerca de esto, lo pueden hacer. ¿Para qué es esto? Para introducirnos en nuestro tema, ¿sí?, fundamental para el límite, que es el entorno. ¿Qué es el entorno? Intuitivamente, ¿sí?, uno puede pensar que el entorno es aquello que rodea a un algo o a alguien. ¿Bien? Cuando el ser humano nace, necesita sí o sí de un entorno, y es el bebé, ¿bien? Y alrededor está la familia, ¿sí? Su entorno familiar es quien le va a proveer sus necesidades primarias. Cuando uno después va creciendo, surgen otros entornos, ¿sí?, que nos van brindando o satisfaciendo determinadas necesidades que van surgiendo, ¿sí? Por ejemplo, el entorno escolar, el entorno educacional, nos da información sobre lo que necesitamos para la vida futura y vamos a seguir algunos estudios superiores o no, quizás. ¿Bien? Pero nuestro entorno matemático hace referencia a que es a un intervalo. A un intervalo que tiene un centro, que lo vamos a llamar x sub 0, ¿bien?, un valor central, y después tiene un radio, que lo vamos a llamar como delta a ese radio, ¿bien? De esa manera podemos tener un entorno, que lo vamos a simbolizar con la letra E, de centro x sub 0 y radio delta. Este entorno, ¿sí?, así como está, lo puedo expresar de otra forma, donde el límite inferior de ese intervalo sea x sub 0 menos delta, y el límite superior del intervalo sea x sub 0 más delta. Si lo hago geométricamente, ¿sí?, gráficamente, vamos a tener en el centro al punto en cuestión, x sub 0, y en los costados, hacia la izquierda, tendré el valor x sub 0 menos delta, y hacia la derecha el x sub 0 más delta. Estos son siempre intervalos abiertos, ¿bien? Acá les puse, por ejemplo, el entorno de centro 3, ¿sí?, y radio 1. ¿Qué significa? El x0 va a ser 3 y delta es 1. O sea que nuestro intervalo es aquel que comienza en 2 a 4. O sea que acá tendríamos, por ejemplo, el 2, el x0 sería el 3, y el x0 más delta sería el 4. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si el delta se achica, si el radio se achica? ¿Bien? Si el radio se achica, vamos a tener otro intervalo, ¿bien?, pero con las proximidades, los extremos, un poco más juntos, ¿bien? Y ahora van a ser, por ejemplo, 2,5, el intervalo, el límite inferior, y 3,5, el límite superior, ¿bien? Pero en matemática nos va a interesar más otro tipo de entorno, que se llama entorno reducido, ¿bien? Es lo mismo que el anterior,
¿sí? La idea es básicamente la misma. La única diferencia es que no va a tener el centro, ¿bien? Y si lo hacemos gráficamente, ustedes verán, acá en este caso tengo como un agujerito, ¿bien? En x sub 0, porque justamente el valor x0 no está dentro de ese intervalo, ¿sí? No me interesa qué pasa en ese punto, pero sí me interesa qué pasa en las proximidades, cuando me voy acercando, tanto por este lado, ¿bien? Que si me acerco por este lado, me acerco por la izquierda al valor, y si me acerco por este, me acerco por la derecha. Bien, vamos a hacer así. Si me acerco de este lado, ¿sí? Ahí estoy por la izquierda. Pero si vengo por este, vengo por la derecha. Bien, entonces son dos formas de acercarme a ese valor. Bien, lo puedo hacer tanto por un lado, lo puedo hacer tanto por izquierda, me puedo acercar a ese valor, o bien me puedo acercar por la derecha, ¿bien? A ese valor. Lo puedo hacer por diferentes lados, ¿bien? Pero a mí no me va a importar qué pasa justamente en ese valor. No me interesa qué es lo que pasa en x sub 0. Por eso voy a hablar de un entorno reducido, ¿bien? Ahí igual les explica que no interesa qué es lo que va a suceder en el punto, ¿bien? En estos tipos de intervalos me interesa qué pasa alrededor y no justamente en ese punto en sí. Entonces les puse otros ejemplos acá, pero ya de entornos reducidos. Por ejemplo, tengo el entorno reducido, usé el mismo anterior, ¿bien? El entorno reducido, y lo vamos a simbolizar con la E, pero le vamos a poner como un asterisco arriba, ¿bien? Y de esta forma vamos a indicar que se trata de un entorno, pero reducido, ¿sí? Fíjense que en el caso anterior, el entorno común, el que acepta el punto del centro, ¿bien? Fíjense que acá está lleno el punto, ¿bien? En este lo acepta, es la E sola. Pero si es un entorno reducido, es la E con el asterisco. Y fíjense que el valor central no está. De esta forma voy a indicar que ese valor central no está, ¿sí? Entonces, los intervalos serían los siguientes. Si el centro es 3 y el radio es 1, ¿bien? Me va a quedar el intervalo, por ejemplo, 2, 4, menos el conjunto formado por el elemento 3. O sea, acá en este intervalo tengo todos los valores menos el 3. Es como decir, acá en este caso tengo el 3, acá tengo el 3, ¿bien? Acá tengo el 2, acá tengo el 4, pero justamente el 3 no está. Está todo lo que está acá, todo lo de acá, todos los números que están ahí, menos el 3. Después están todos los números. El otro ejemplo es cuando el radio ya se achica, ¿sí? Cuando el radio se achica. En ese caso, sigo teniendo el 3 como centro, pero los límites, tanto inferior como superior, se han reducido. Y el inferior es 2,5 y el superior es 3,5. Porque el radio es un medio, ¿verdad? Entonces, acá de vuelta está, todos estos números están, todos estos puntos pertenecen, todos estos de aquí también, menos justamente el 3. Ese no va a estar. Ese no está. Justo cuando x vale 3, digamos, no está. Eso es la idea de entorno reducido. ¿Bien? Entonces, después, como actividad, les va a quedar armar los entornos. Fíjense que lo que están en la primera parte de la tabla, ¿sí? En la primera columna, son entornos simples, y los que están en la segunda columna son entornos reducidos. ¿Cómo vamos a armar este intervalo? Si yo sé que el centro es 4 y el radio es 1,
Entonces, este intervalo va a ser igual a ¿quién? 4 menos 1 me queda que es 3. Y le voy a poner punto y coma, porque estoy hablando de un intervalo, y le sigue, tengo 4 más 1, 5. Y ahí me quedó ya ese entorno armado. Si quiero hacer el que tengo acá, que es el entorno reducido, me va a quedar lo mismo, ¿bien? Va a ser el intervalo de 3 a 5, pero le tengo que poner menos, ¿sí? Justamente el número central, que es el 4, ¿sí? Y de esa forma ya armé, en este caso, en el A, el entorno, y en el caso B, el entorno reducido. Eso es lo que les pide que hagan, nada más que eso, ¿sí? Que de esta forma puedan interpretar cómo serían los entornos. Y después, si quieren, pueden hacerlo de forma gráfica, ¿bien? Pueden hacer, digamos, esto que está acá, la parte gráfica, ¿sí? Este es el entorno reducido, obviamente que le pondrán los valores correspondientes, y luego tendrán el entorno común, digamos, y le pueden poner sus valores correspondientes. Eso es todo por hoy, ¿bien? Que puedan entender y comprender la idea de paradoja, de por qué es una paradoja, justamente porque se opone a la idea de cambio, ¿sí? Dice que la idea de cambio es errónea, por eso es una paradoja, ¿bien? Y acá les aclara que en particular a la idea del movimiento es lo que se opone más que nada. Y que toma como que esa idea de movimiento es nada más que una ilusión de los sentidos. Cuando habla de ilusión de los sentidos, habla de una ilusión óptica, ¿sí? Es solamente una ilusión. Que aquí le gane la tortuga es una ilusión, no existe, es mentira. Eso es lo que plantean, ¿bien? Por eso habla de paradojas. Todo esto nos va a servir para ver la próxima clase, que vamos a empezar a ver lo que es ya un poco el concepto de límite. Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible para avanzar lo más rápido, ¿sí? Pero hasta acá va a ser lo del día de hoy.